palabra de Dios habla diciendo que no que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Más bien nosotros debiéramos pedir que el Señor Jesucristo nos acepte a nosotros. Porque estamos en la puerta. Estamos en la puerta y estamos, hermano, como en los días de Noé, a punto de que esa puerta se va a cerrar. Eso es lo que estamos viendo con las señales que estamos viendo en el mundo, ya registradas proféticamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, dice la palabra de Dios, cuando veáis que todas estas cosas acontezcan, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Leemos en el nombre de Jesús y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién está respondiendo ahora? El verso 10, el Señor responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Algunos dicen: no, es que yo hago las cosas con el corazón y de corazón. Yo sigo lo que dice mi corazón. Tenga cuidado, porque si usted dice usted sigue lo que dice su corazón, mire lo que le está diciendo el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente es engañoso, sino que además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde: yo, Jehová. En otras palabras, yo lo conozco. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hablamos acerca de que hay características en nosotros como cristianos que nos catalogan como tales. Podemos decir que somos cristianos cuando estas características son notables en nosotros. Lastimosamente, muchos de nosotros tomamos este conocimiento para empezar a mirar si están estas características en los demás, y si no las tiene, empezamos a reprochar y empezamos a criticar a quien parece que no es cristiano porque no tiene las características de un cristiano. Sin embargo, estas características son necesarias para que usted y yo hagamos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, nos consideremos a nosotros mismos, nos revisemos a nosotros mismos y ahí entendamos si hay algo negativo que necesitamos cambiar, qué hemos alcanzado, qué características estamos aflorando, produciendo en cada uno de nosotros, qué está dando el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros, qué está produciendo, y no ponernos a mirar a los demás qué está produciendo en ellos. Es el consejo que para nosotros aún se extiende desde el tiempo en que Jesús habla a los fariseos y les reprende duramente por la apariencia que ellos estaban dando, aun cuando su corazón estaba vacío y no había práctica de lo que predicaban. El Señor les reprende duramente diciendo: debieras haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Tomaban una característica y la resaltaban en sus vidas, y de ellos hacían, como quien dicen, la única característica indispensable de lo que estaban predicando. Y el Señor les dice: no, ya va, está bien esto que están haciendo. Incluso a los discípulos les habla diciendo: lo que ellos dicen que hagan, ustedes háganlo, pero no hagan como ellos están haciendo. Predicaban o hablaban la verdad, pero no practicaban con sus vidas nada de lo que estaban predicando. Es como además el consejo de la palabra de Dios nos habla diciendo que más que estar atento de la paja que puede haber en el ojo de nuestro hermano, estemos atentos a la viga que podría haber en el ojo nuestro. Podríamos tener un tapón tan grande en nuestra vista y estar perdiendo el tiempo mirando lo pequeño que hay en el ojo de mi hermano. Diga amén, porque yo puedo tener la viga en mi ojo y no estar viendo realmente mis debilidades, mis defectos, por perder el tiempo mirando el de mi hermano. La Biblia entonces nos muestra, la palabra de Dios, que hay características que catalogan a una persona como cristiana. Características son virtudes, son cualidades, son particularidades, son propiedades o rasgos
únicos de una persona. En este particular, hablando de un cristiano, son rasgos únicos de un cristiano. Tome rápidamente la palabra de Dios, libro de Gálatas, capítulo 5, dice diciendo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un contraste entre una cosa y otra. Hay características que se van a destacar en cada uno de nosotros porque las produce el Espíritu de Dios, y hay características que se van a destacar en nosotros si somos guiados o nos dedicamos a satisfacer los deseos de la carne. 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y de allí empieza a nombrar. Cuando vamos al libro de Timoteo, que habla acerca de la palabra de Dios y su utilidad, dice que es útil para enseñar, para... ¿Cómo? Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Y la finalidad, porque primero muestra la utilidad y luego muestra la finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez yo hice un café, estaba niño, no me había casado, para unas personas que llegaron a visitar la casa, y era un pastor muy echador de broma, y dijo: el café está fuerte de agua, dijo. Sí, el café estaba fuerte de agua. ¿Cuál fue la característica que él distinguió? Le faltaba café, estaba aguado, estaba demasiado, ni siquiera era aguayoyo, era agua con un poquito de tinta. Ahí sí se puede decir, como dicen aquí en el país, hermano, es un tintico. Ahora, todo esto que parece gracioso es una realidad en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué les ilustro esto? Porque es que tenemos un catador de cristianos, y no es usted ni soy yo. Es Dios a través de su palabra, que busca en cada uno de nosotros para catalogarnos como cristianos, o para catalogarnos en su defecto como no cristianos. Y digo, no uso la expresión mundana porque algunos a veces se ofenden cuando uno dice mundano y creen que es una palabra despectiva. No, mundano es alguien que sigue al mundo y no sigue al Señor. Cristiano es alguien que sigue a Cristo y no se sigue por las corrientes, no se deja guiar por las corrientes mundanales. Pero cuando vamos al libro de Gálatas, encontramos al catador más experto del corazón, exponiendo cuáles son las características y las cualidades que hay si somos guiados por el Espíritu de Dios, o si somos considerados como verdaderos cristianos delante de Dios, a partir del verso 22 y 23. Pero en el verso 19 al 21, de la misma forma, el Señor nos empieza a degustar. Él dice: Pablo, agarra a Pablo y le empieza a degustar, a morder, a probar. Y dice: bueno, si tiene maíz, o si tiene, ¿con qué otra cosa es que dicen que lo ligan? Con caraota, con lenteja. El Señor a eso le llama: manifiestas son las obras de la carne. Y dice: estas son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, y esa frase, cosas semejantes a estas, está indicando, y esta lista es más larga,
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces nosotros hemos aprendido a catalogar como características extremas de pecado la hechicería, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Sin embargo, la Biblia muestra en este capítulo en particular, muestra una lista, y es claro en decir que hay otras cosas que son semejantes a estas, o en otras palabras, que esta lista es más larga, acerca de las cuales el Señor dice: os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, hay cosas que usted va a ver que son obras de la carne o cualidades de que estamos dejándonos guiar por los deseos y pasiones de la carne, y no son solamente el adulterio, la fornicación, la idolatría y la hechicería, e incluso muchos de ellos son simbólicos a otras cosas que el Señor dice tampoco son característicos de alguien que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino es característico de la carne. Cuando vemos incluso la ilustración en la historia de Saúl, usted va a notar que Samuel le habla a Saúl diciendo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca. Una pregunta, y dice, responde: no, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Otro texto habla diciendo que la rebeldía es como pecado de adivinación. O sea que una actitud rebelde y altanera sería el equivalente o lo igual a un hechicero. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia así? Una reacción o una personalidad rebelde, altiva y altanera delante de Dios, puesta en su mano en una balanza, el Señor diría: el Señor los ve como igual. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Pero muchos de nosotros a veces explotamos en rebeldía y nos parece: no fornicamos, no idolatramos, no adulteramos. ¿Qué tanto es una explosión de altivez? ¿Qué tanto es una reacción de soberbia? ¿Qué tanto es una reacción de rebeldía? Pregúntele realmente al que sabe. Y el que sabe dice: yo pruebo el corazón. A veces nosotros nos llenamos de nuestros propios argumentos, de nuestros propios pensamientos, y el Señor es claro en decir a través de su palabra que hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es camino de muerte. Cuando vamos a la palabra de Dios, muestra cualidades de la carne tales como enemistades, pleitos y celos. Cosas que a veces parecen común en nosotros, común en nuestra familia, común en nuestros matrimonios. Y ojalá y usted pueda decir amén, así sea por dentro. Porque hasta que usted no se identifique con la palabra de Dios, hasta que usted no acepte que la verdad de Dios le está corrigiendo, hasta que usted no entienda que está equivocado de alguna manera, usted no podrá corregir. Porque una de las claves del cambio la consigue usted en el reconocimiento. Si usted no reconoce que ha identificado en usted cualidades que no pertenecen a un hijo de Dios o a un cristiano, no podrá cambiarlas. Si usted se dedica a defenderse de quien trata de señalar el pecado que hay en usted, de quien trata de exponer el pecado que hay en usted, de quien trata de decirle hay algo que está mal en usted, sino que usted se dedica a argumentar, usted se dedica a defenderse, pues nunca va a reconocer que hay algo que está mal. Si no lo reconoce, mucho menos lo va a corregir. La palabra de Dios va a servir de esas dos maneras.
o usted a través de la palabra de Dios va a conseguir el camino al reino de los cielos, o dos, a través de la palabra de Dios usted va a ser juzgado por las cosas que usted habrá hecho que sabía que no tenía que hacer. Porque en el día del fin muchos vendrán diciendo: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Señor, en tu nombre. Le conocían. Cuando la palabra de Dios habla en el libro de Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días, en los postreros tiempos, una de las cualidades que muestra es que son amadores del mundo más que de Dios, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. En otras palabras, saben cómo se comporta un cristiano, saben cómo habla un cristiano, saben cómo se viste un cristiano, pero no son cristianos. Amarán más los deleites del mundo que a Dios. O sea, sí conocen a Dios, pero deciden que en su balanza pesan más los deleites que Dios. Que dentro de sus prioridades están más inclinados a los deleites que a Dios. Apocalipsis capítulo 22 es claro en decir: he aquí, el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En el libro de Jeremías habla diciendo prácticamente de la misma forma. Dice: Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Soy yo el que necesito al Señor en mi vida. Es una búsqueda constante de la santidad o de la vida cristiana, de la pureza. Es un intento constante de acercarnos más a Dios. No es de gustarle a mi hermano, no es de gustarle a mi hermana, no es de caerle bien a mi hermano o a mi hermana, es de acercarme yo más a Dios. Sin embargo, a alguien no le va a gustar como yo hable, a alguien no le va a gustar como yo me comporte, a alguien no le va a gustar como yo me conduzca, a alguien no le van a gustar mis decisiones, pero el Señor Jesucristo, quien me está evaluando, quien me está pesando, quien me está probando, Él es, hermano, el que me va a recompensar según sean mis obras. Es por ello que la santidad depende de esa constante intimidad nuestra con Dios. Nuestra con Dios, es nuestra con Dios. Es esa necesidad que debemos sentir cada uno de nosotros de llegar a ser más como Él, más como Él. Hay a quien vamos a poder seguir porque tiene un buen ejemplo, y el apóstol Pablo mismo se muestra a él como un seguidor de Cristo y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero si usted no consigue a alguien a quien imitar, si usted no consigue a alguien que usted considere que sea el más indicado para usted seguir su ejemplo, pues siga a Cristo. Porque algunos, cuando no conseguimos ese ejemplo, cuando no conseguimos esa imagen para seguir, cuando no conseguimos esa personalidad para imitar, empezamos a descalificar a quien no la tiene. Y usted cree que porque descalifica a los demás usted es mejor.